Televisa Deportes presenta. 30.000 aficionados ovacionan al presidente de la República al inaugurar la temporada de béisbol. Durante muchos años, el béisbol superó en popularidad al resto de los deportes. En solo un par de décadas, dejó de ser un juego incipiente y semiprofesional para convertirse en el espectáculo más venerado del México de los años 40, época en la que fue sin discusión el rey de los deportes. Golpear una pelota con un palo es un pasatiempo que data de cientos de años. En Norteamérica, durante la época de la colonia británica, los niños practicaban un juego llamado Rounders, el cual posteriormente comenzó a germinar en sus dominios de la costa del Atlántico hasta el Caribe. Habitualmente, el Rounders se jugaba en campo abierto delimitado por árboles o estacas. Los actores principales eran el alimentador, quien tiraba la pelota por debajo del brazo, y el golpeador, que intentaba pegarle lo más lejos posible, tocar la estaca y regresar sin ser quemado por la bola. Como el Rounders comenzó a crecer y muchos jugadores querían practicarlo, en lugar de tocar una sola estaca, se fueron añadiendo 2, 3 y hasta 5, las que posteriormente fueron suplidas por piedras planas llamadas bases. En 1834, el escritor Robin Carver publicó en su libro de deportes las reglas del juego Rounders, que él llamó Baseball o Goal Ball. No es casualidad que 11 años después, un topógrafo de nombre Alexander Cartwright diera al deporte la dimensión con que conocemos el béisbol en la actualidad. Cartwright ajustó las distancias de las bases a 27 metros 42 centímetros y concibió un cuadro que habría que recorrer hasta llegar al home. Así nació el diamante. De igual modo, se determinó que serían 9 los beisbolistas que tomarían parte en el juego. Algunas de las medidas implementadas por Alexander Cartwright, como la reglamentación de las dimensiones del campo de juego, serían tomadas y adaptadas por otro deporte de origen inglés, el cricket. Bajo los nuevos preceptos, el 18 de junio de 1846 se celebró un partido en Newark, Nueva Jersey. Los Knickerbockers, equipo formado por Cartwright, jugaron contra un equipo local. La primera novena que anotara 21 ases ganaba el juego. Un as significaba recorrer todas las bases sin ser tocado por la pelota. Los muchachos de Cartwright fueron derrotados por 21 ases a 1. Fue hasta 1857 cuando el entonces reportero deportivo, Harry Chadwick, publicó un libro de reglas del béisbol en el que se establecía el principio de jugar por entradas o turnos al bat, en lugar de ases o carreras. Chadwick diseñó además el primer box score, o libro de anotaciones, con el que sería más sencillo saber qué había ocurrido en un juego sin haberlo presenciado. En aquel momento, la indumentaria del beisbolista comenzaba a definirse. Los peloteros se enfundaban en camisas de manga larga de franela y pantalones del mismo material hasta las rodillas, corbata de moño y carretes de paja en la cabeza, los cuales fueron cambiados por bombines y luego por cachuchas de tela. La Guerra Civil Norteamericana difundió por todo el país el béisbol.
Organizado a través de la Asociación Nacional de Jugadores, el nuevo juego era ya el deporte nacional de los Estados Unidos. Años más tarde, al iniciar el siglo XX, una comisión conformada por los dueños de los clubes requirió una investigación que buscaba precisar los orígenes del béisbol. El dictamen final señalaba a Abner Doubleday, un general veterano de la Guerra Civil, como el inventor del juego. Mira, todo lo que hizo este Doubleday, ¿sabes qué fue? El primer cañonazo de la Guerra de Secesión de lo mandó dar, es todo lo que hizo. Él fue el que disparó el primer cañonazo, es todo lo que... todo el mérito de Doubleday. La resolución, a todas luces arbitraria, pretendía borrar las raíces inglesas del béisbol para erigirlo como una manifestación puramente norteamericana. Aunque el origen exacto de su arribo sigue siendo un misterio, se sabe que el béisbol llegó a México durante el siglo XIX. Según el cronista Humberto Aguilar, fue en Mazatlán donde se vio jugar béisbol por primera vez en nuestro país. Durante la invasión norteamericana de 1847, infantes de marina destacados en la costa del Pacífico practicaron el juego de pelota ante la mirada curiosa de la población invadida. 30 años después, en 1877, en el puerto de Guaymas, Sonora, una fragata norteamericana llamada Montana debió guardar cuarentena a causa de una epidemia de tifoidea. Entonces los marineros pidieron permiso ahí al municipio de hacer un jueguito. Había una explanada grande, donde por cierto ahora es el penal, ahí en Guaymas, y en esa explanada fue donde empezaron a jugar. Pues sí, pero se volvieron a ir, no dejaron nada, ni guantes ni nada. Meses antes de que se jugara béisbol en Guaymas en 1877, el general Porfirio Díaz asumió la presidencia de México. En aquel entonces, las costumbres y los gustos de la sociedad aún estaban alejados de los entretenimientos norteamericanos. En México, una de las aficiones más enraizadas eran las corridas de toros. El teatro, la ópera y el circo complementaban el universo lúdico en las principales capitales del país. Durante el régimen de Díaz, se construyó una red ferroviaria de aproximadamente 19,000 kilómetros, y fuertes inversiones extranjeras, principalmente norteamericanas, comenzaron a llegar a México. La participación de esos capitales propició un flujo migratorio tal que en poco tiempo modificaría algunos hábitos nacionales. La aparición de nuevos actores económicos como la burocracia o la naciente clase obrera originó el surgimiento del tiempo libre. La vieja máxima, mente sana en cuerpo sano, se propagó con rapidez entre la élite porfiriana y muy pronto se recibieron con gusto diversas actividades deportivas foráneas. De todas ellas, fue el béisbol, pasatiempo estadounidense por excelencia, el que se difundió con más velocidad. El béisbol es muy interesante porque el béisbol casi no fue de élite. El béisbol sufre un proceso de popularización muy rápido y yo creo que por eso precisamente la gente acomodada, como no era un punto de distinción hacia los demás, no la hizo como propia. Pero no solo los norteamericanos propiciaron el arraigo del béisbol en México. Por su cercanía con Cuba, en Mérida la pelota sentó con sólidas bases. Desde los años de la independencia cubana, promulgada por Carlos Manuel de Céspedes en 1868, los cubanos conocían el béisbol, el cual fue prohibido por el Imperio Español por representar costumbres ajenas a la corona.
En la última década del siglo XIX, infinidad de insurgentes cubanos que escapaban del yugo colonial fincaron sus vidas y costumbres en la península de Yucatán, donde la pelota fue introducida con verdadero fervor. En la primera decena del siglo XX, el béisbol era un deporte conocido prácticamente en todo el país. Esto es increíble, ¿no? Porque no lo puedes concebir al paso del tiempo, que en 1906 los Medias Blancas de Chicago, un equipo que se llamó Las Maravillas sin bateo porque tenían mucho picheo y fildeo pero no bateaban, pues fueron los campeones del béisbol, ganaron el campeonato de la Liga Americana, luego la Serie Mundial, y resulta que vienen a jugar a México. En marzo de 1907, las Medias Blancas jugaron un par de encuentros contra Novenas de la capital. Su primer rival fue el Club Record, compuesto por peloteros mexicanos y norteamericanos, en el que el pitcher nacional Lucas Juárez tuvo una notable actuación. Aunque perdió el juego, el Indio, como le apodaron sus partidarios, lanzó las 9 entradas. Su gran personalidad y control propiciaron que las Medias Blancas lo invitaran a probarse en ligas mayores. No quiso ir por la cosa de que el pulquito, los taquitos, lo que tú quieras, o sea, no quiso. Y se quedó en México, pero Lucas hubiera triunfado en Estados Unidos. En aquellos años la pelota se jugaba en las arboledas de Chapultepec y en la hacienda de San Jacinto, frente al antiguo Colegio Militar de Tacuba. Gracias a la popularidad del juego, los periódicos El Imparcial y El Diario comenzaron a cubrir los principales acontecimientos beisboleros. En la Ciudad de México, la fiebre se elevó cuando en 1917 fue inaugurado el Parque Reforma, situado a un costado de lo que hoy es el Monumento a la Revolución. Desde finales de la primera década del siglo XX, ya había clubes de pelota con cierto prestigio, como el Águila de Veracruz, que tomaba su nombre de la empresa que lo patrocinaba, el Águila Oil Company. El béisbol, sin embargo, no estaba organizado. Existían cientos de equipos aglutinados en ligas de primera, segunda y hasta quinta fuerza por todo el país, en las que, a juzgar por los box scores registrados en los diarios de la época, se jugaba una pelota llena de errores. La pasión beisbolera que atrapó incluso a las mujeres y a algunas comunidades de inmigrantes como los judíos se hallaba en todos lados. En su inmensa mayoría, los equipos eran propiedad de instancias gubernamentales, clubes deportivos o compañías ligadas, muchas veces, a empresarios norteamericanos. El béisbol se practicaba exclusivamente los fines de semana, ya que en días hábiles los jugadores tenían que trabajar, generalmente en las empresas para las que jugaban. El 5 de junio de 1921, el general Álvaro Obregón lanzó la primera bola en la inauguración del campeonato de béisbol organizado como parte de las fiestas del centenario de la independencia. Muchos equipos cubanos de aquel entonces llegaron a México para enfrentar a las novenas más representativas. Con el arribo de jugadores antillanos como Benito Marrero y los hermanos Luis y Remigio Pintueles, la efervescencia del juego se multiplicó. Por esta razón, los campeonatos de la más diversa índole y en todas las categorías resultaban caóticos. En estos años fue común que los equipos cambiaran de nombre de un día para otro y que los peloteros mudaran de franela con frecuencia. Los primeros esfuerzos por organizar el béisbol mexicano se deben a Ernesto Carmona, beisbolista y dueño de una empresa de artículos deportivos, y Alejandro Aguilar, frainano, fundador de La Afición, el primer diario deportivo del país.
Porque pues precisamente se cansaron de que hoy jugabas tú con el Agrario y la próxima semana jugabas con el Comintra. Y entonces de ahí viene todo eso a decir, bueno, vamos a organizarnos para evitar la falta de respeto, ¿no? Entonces ya aquí el que firma con un equipo, con ese equipo queda. Así, el 28 de junio de 1925, con un encuentro entre el México y el Agraria, se inauguró la temporada de béisbol de primera fuerza, hecho que marcó el nacimiento de la Liga Mexicana. Decenas de parques sirvieron como escenario de la pelota de aquellos tiempos. Cada barrio contaba con su espacio, y los más representativos de la época, además de los parques Reforma y Unión, fueron el Franco Inglés, que se anunciaba pomposamente como la Catedral del Béisbol, y el Parque Delta, inaugurado en enero de 1924, en el lugar donde se construyó y permaneció por espacio de 45 años el Parque del Seguro Social. No solamente la capital de la República fue sacudida por el torbellino del béisbol. Su práctica también se propagó con entusiasmo en diversos puntos de la geografía nacional. Como lo vemos en estas imágenes inéditas registradas en Tabasco durante el periodo del gobierno socialista de Tomás Garrido Canaval. ...1927 marca el inicio de una nueva época para el béisbol nacional. Ese año llega a México con el Cuban Stars, un joven pitcher que se convertiría en poco tiempo en todo un ídolo de los fanáticos, Ramón Bragaña. Y pues es un fenómeno, él pitchaba, un pitcher extraordinario, bateaba bien, jugaba todas las posiciones. Generalmente era pitcher porque pues lo necesitaban en ese puesto. Él indudablemente hubiera jugado ligas mayores y hubiera sido estrella de no haber existido la barrera racial que rompió Jackie Robinson allá por 1947. Con la llegada de otros grandes portentos cubanos como el lanzador derecho Basilio Rosell y el tercera base y jardinero Santos Amaro, a la postre miembros del Salón de la Fama, el béisbol mexicano comenzaba a cobrar una fuerza inusitada. En 1930, durante el segundo torneo centroamericano y del Caribe, celebrado en La Habana, México obtuvo su primer gran triunfo internacional al vencer a Cuba 2-1, con Ernesto Carmona como manager y Fernando el Cocuite Barradas lanzando pelota de 4 hits. Tres novenas dominaron la década de los 30 en la Liga Mexicana. Los Tigres de Comintra, campeón en 1930 y 33. El Agraria en 35 y 36. Y el Águila de Veracruz a finales de la década. Pero sería otro club el máximo protagonista de aquellos días, el Aztecas, creado por el expelotero sonorense Omobono Márquez. Y ese equipo, aunque no lo creas, no competía en ninguna liga. Era un equipo que lo tenía con jugadores estrellas, cubanos y mexicanos, y se enfrentaba a selecciones que traía de Estados Unidos o de Cuba. Y el Azteca siempre llegó a tener los mejores jugadores cubanos como Bragaña, Rosell, mexicanos como Chile Gómez. Muchas de las hazañas de los equipos de aquella época han sido olvidadas, ya que fue hasta 1937 cuando comenzaron a llevarse oficialmente las estadísticas del juego. En aquel momento, la antigua camada de grandes beisbolistas como Delfín Lañiza, Genaro Casas y Lucas Juárez
daba paso a los nuevos valores, algunos educados en Estados Unidos y aceptados con cierta facilidad en ligas mayores. El primer mexicano en jugar en el máximo circuito, Baldomero Melo Almada, jardinero del Boston, había estudiado en California, lo mismo que el magnífico segunda base José Luis Chile Gómez, quien debutó en 1935 con los Atléticos de Filadelfia. Durante la década del 30, el béisbol estadounidense seguía discriminando el talento de los peloteros negros, quienes 10 años antes habían formado su propia liga. Los partidos de exhibición efectuados con cierta regularidad entre clubes de ligas mayores y ligas negras, en las que los blancos generalmente sucumbían, fueron prohibidos por el juez Kennesaw Landis, comisionado de las ligas mayores. Después de la crisis de 1929, la Liga Negra comenzó a tambalearse y a lo largo de la siguiente década, muchas estrellas afroamericanas vinieron a jugar a México. Entonces se venían para acá, ganaban mucho mejor dinero que jugando en las ligas negras de Estados Unidos, y luego sobre todo el trato, ¿no? El trato aquí en México, pues ellos, ahora sí los tratábamos aquí igual que si fueran blancos, ¿no? Entre aquellos grandes peloteros se encontraban leyendas como el veloz y habilidoso James Cool Papa Bell, el extraordinario primera base Buck Leonard y el lanzador Leroy Satchel Paige, quien llegó a ganar más de 30 juegos por temporada en la Liga Negra. Mira, cuando Satchel Paige pichaba, anunciaba: Satchel Paige agradece la asistencia de los espectadores y les comunica que va a ponchar a los 5 primeros bateadores. Otro beisbolista legendario fue el caso de los Homestead Grays, Joshua Gibson, un bateador más poderoso que el propio George Herman Babe Ruth. Con estas luminarias, el talento de los peloteros cubanos negros, que tampoco tenían acceso a grandes ligas, la pelota mexicana elevó aún más su calidad. En agosto de 1937, desembarcó en el puerto de Veracruz el pitcher habanero Martín Dihigo, para muchos, el mejor pelotero cubano de todos los tiempos. Dihigo venía de jugar en las ligas negras, donde se convirtió en un auténtico ídolo. Entonces llega el barco de Cuba. Ahí venía Silvio García, venía Cocaína García, todos los negros que venían y eso para los equipos. Bajar. ¿Y qué aparece, Martín? Y hay una multitud esperándolo ahí mismo en el puerto de Veracruz, y lo quieren llevar en hombros al hotel. Y él se negó con mucha modestia y realidad. Le dijo: bueno, yo no he hecho nada todavía para ustedes con el Águila de Veracruz para que ustedes me quieran llevar en hombros a mi hotel, así es que esperen que haga algo. Un mes después de su arribo al Puerto Jarocho, Dihigo lanzó un juego sin hit ni carrera, el primero registrado oficialmente en la historia del béisbol profesional en México. Porque hacerle una carrera a Martín era una hazaña. Si tenía 0.90 de carreras limpias, menos de una promedio por juego, fíjate. Y las que le hacían eran sucias porque eran errores y cosas esas. Nunca lo vi. Yo transmití 100 juegos de Martín, nunca explotó para acabar pronto, ¿ves? Ni vi un home run que le dieran tampoco para que ya no andes con cuentos. En 1937, el Águila conquistó el campeonato de la Liga Mexicana, tirando Dihigo los 3 juegos que llevaron a los veracruzanos al título con aproximadamente 2 días de descanso. Y tuvo actuaciones extraordinarias que todavía está en los libros de récord. Fíjate que Martín Dihigo es el único en la historia que aparece en la misma temporada como campeón pitcher y campeón bateador, algo que nunca hemos visto ni vamos a ver. En un duelo histórico entre el Agrario y el Águila en 1938, Dihigo venció a Satchel Paige en el Deportivo Veracruzano por 1-0. Esa temporada, de la mano del maestro, el Águila conquistaba el bicampeonato.
Martín Diego, el maestro, es el único pelotero en la historia en formar parte de 4 salones de la fama, incluido el de las ligas mayores, en las que nunca jugó. En 1939, los Cafeteros de Córdoba impidieron que el Águila de Veracruz conquistara el tricampeonato de la Liga Mexicana. Al frente de los cordobeses estaba un manager jugador cubano, nacido en el pueblo de Belém, en Pinar del Río. Le decían el Príncipe. Se llamaba Lázaro Salazar. Aprovechando la situación, el dueño del flamante campeón, el empresario Lázaro Penagos, se propuso como nuevo dirigente del máximo circuito con el apoyo del cronista Manuel Campos Fray Kempis. Ernesto Carmona y Alejandro Aguilar Fray Nano, sin tanto poder económico, decidieron recurrir a una figura poderosa de la época, el empresario y aduanero veracruzano Jorge Pasquel, quien había forjado su riqueza a la sombra del poder político. Lo que pasa es que él estaba muy bien colocado dentro del gobierno. Él era muy amigo de Miguel Alemán. Era un señor con una economía bastante fuerte. Él le gustaba mucho la cacería, le gustaba el béisbol, le gustaban pues, los deportes caros, ¿no? Con la fuerza de Pasquel, la lucha de la Liga Mexicana se agudizó. Penagos se vio obligado a formar su propia liga, sustentada en los Cafeteros y el Águila, pero el poder económico de su adversario lo doblegó. Con la fortuna de su lado, Pasquel adquirió el Parque Deportivo Veracruzano y para competir con la Liga Cismática de Penagos, fundó otro club en el puerto, los Azules de Veracruz. Pasquel, de hecho, acabó con esa liga, que era el Comintra, el Águila, el Agrario, Córdoba, Monterrey y creo que Laredo. Y Pasquel, en venganza, se lleva al año siguiente, en lugar de quedarse jugando aquí, que no había Club Águila ni nada, se lo llevó a jugar a México. Y el Club Veracruz siempre jugó en México, solamente jugó un año en Veracruz. Con tal de que su novena se adjudicara el cetro de la Liga Mexicana, Jorge Pasquel no escatimó en contrataciones. Llamó a una estrella en cada posición. Se vistió de manager y Azules de Veracruz se convirtió en el club a vencer. En la loma de picheo sobresalían los lanzadores cubanos Martín Diego y Ramón Bragaña. La elegancia del segunda base, Chile Gómez. Y a la ofensiva, los norteamericanos Joshua Gibson y Raymond Dandridge, apodado El Mamerto, porque tenía las piernas ambas, como el personaje de la tira cómica del diario El Universal. Ese mismo año, Ernesto Carmona y el empresario de lucha libre Salvador Luterot crearon una novena formada para rivalizar con los Azules Jarochos, los Rojos del México. Entonces era un poquito ver la batalla del equipo débil contra el equipo fuerte. Y cuando el México le ganaba al Veracruz, haz de cuenta que habíamos ganado la revolución. La gente salía del parque, pero encantada de la vida. Eran peregrinaciones desde el parque de Delta hasta el centro. Durante aquellos años, el talento y la imaginación de un joven cronista mexicano, Pedro el Mago Septién, alentó a través de la radio la pasión beisbolera por toda la República Mexicana. Estoy transmitiendo para ustedes el momento culminante del partido. El Moscón Jiménez en 2 strikes. La pelota con el pitcher lanza y el tercer strike. Ha escuchado el Moscón Jiménez abanicando. Increíble gesto lo ocurre en el parque de esta. 25,000 espectadores rugen de entusiasmo y le tributan. Llegaba yo ya muy justo al juego. Ya me tenían los órdenes al bate y eso. Entonces entraba yo. ¿Y sabes qué pasaba con la gente? Que me aplaudía. Yo nunca repetía un traje, por ejemplo. Cosas de eso.
En 1942 y 1947, el béisbol mexicano alcanzó la cúspide de su popularidad. $30,000 aficionados ovacionan al presidente de la República al inaugurar la temporada de béisbol, lanzando la primera bola en el juego entre los Azules del Veracruz y los Diablos Rojos del México. Tomás de la Cruz es el lanzador que inicia las hostilidades recibiendo varios hits que permiten a los veracruzanos llevar la delantera. Sube a la caja la Tusa Ramírez, quien detiene la paliza jarocha. Es un juego con más calidad de pelota que jugadas sensacionales. El magnífico lanzamiento de Ramón Bragaña solo permite a los bateadores del México conectar 3 hits. Naturalmente que para ganar hay que pegarle a las serpentinas de Ramón y esto es difícil. Por eso los veracruzanos ganan por 6-2. Desde hacía muchos años, la figura del pelotero profesional se había vuelto un ejemplo para miles de jóvenes en toda la República. Frente a los fenómenos del béisbol, como Diego, quien poncharía a 211 bateadores en la campaña del 42, o su compatriota Bragaña, que conseguiría las 30 victorias en la del 44, surgieron grandes peloteros nacionales. Monterrey, por ejemplo, tenía 2 jugadores mexicanos de mucha calidad. Un pitcher que era Daniel Ríos, que es muy conocido por su apodo, la Coyota Ríos, que era tremendo pitcher, la verdad, y la Mala Torres. Muy buen right field, muy buen outfield, buen bateador y muy buenos muchachos. Y otros de otros equipos como Ángel Castro de Tampico, primera base, que pues era una estrella en el béisbol mexicano, ¿no? Al concluir la temporada del 45, con los Alijadores de Tampico en la cima, la Liga Mexicana contaba con 6 equipos. Un año después, se ampliaría a 8 y sería necesario contratar a más estrellas. Jorge Pasquel anunciaba a principios de la campaña del 46 que deseaba a los mejores peloteros del mundo en México, al precio que fuera. Atado. Bueno, ¿y este quién es? ¿Lo habrá contratado Pasquel? ¿Sabes? Oye, está raro. Retando al poder económico de los dueños del béisbol de Grandes Ligas, en 1946 Jorge Pasquel les declaró la guerra y sin miramientos invitó a sus grandes figuras a jugar en México. El comisionado del béisbol de Grandes Ligas, Albert Happy Chandler, anuncia que aquellos peloteros que incurran en el béisbol no organizado de México serán castigados. Sin embargo, seducidos por la chequera del magnate jarocho, que llegó a ofrecer hasta $12,000 por temporada, un buen número de estrellas de las ligas mayores cruzó la frontera. Las novenas de los 8 clubes del circuito se enriquecieron, sobre todo con grandes pitchers. Los Azules de Veracruz se reforzaron con lanzadores como Max Lanier, de los Cardenales de San Luis, y Harry Feldman, de Gigantes de Nueva York. Llegaron también Salvatore Maglie, el barbero del Bronx y el ex-pitcher de los Rojos de Cincinnati, el cubano Tomás de la Cruz. Los Rojos del México, por su parte, habían contratado desde 1940 al lanzador norteamericano Theolic Smith. Y en el 46 se le unieron los ligamayoristas Fred Martin y Roberto Ortiz, el cañonero de Camagüey, que jugaba para Senadores de Washington, además del ya famoso Ray Mamerto Dandridge. Las contrataciones más sonadas del momento fueron el parador corto de los Cafés de San Luis, Vernon Stephens, que solo jugó un par de veces, y el famoso catcher de los Dodgers de Brooklyn, Mickey Owen. La estrecha convivencia entre peloteros blancos y negros se vio interrumpida por un penoso incidente que regocijó a los directivos estadounidenses,
cuando en un partido entre Veracruz y Monterrey, celebrado en el Parque Delta, se desató una bronca fenomenal. Y se arma una tremenda trifulca en que Mickey Owen se pelea con Duany, que era de color, Mickey Owen blanco. Max Lanier también entra en favor de su compañero Mickey Owen y también se pelea con otro jugador de color que era el tercera base Fantasma Heredia. Y así, esa bronca así se publicó en Estados Unidos las fotos y decían que era el primer problema racial en el béisbol. Claro, exagerando un poco, ¿verdad? Aunque los precios en taquilla habían aumentado entre 1946 y 47, la pelota azteca se jugaba ante entradas récord. Lejos de protestar, el público aceptó el incremento de buena gana. Teníamos llenos en los parques todo el tiempo. En Puebla, imagínate, no teníamos luz y jugábamos a la 1:15 del día. No empezábamos a la 1 porque a la 1 la gente salía de trabajar, se llevaba sus tortas al parque, ahí comía y veía el juego. A las 3:30 que terminaba el juego, pues se iba a seguir trabajando, que entraba a las 4 de la tarde. Pero el estadio estaban llenos todos, ya te digo, para poder pagar pues las cuentas que eran altas de los jugadores extranjeros, ¿no? Había una cultura del béisbol. Mira, no es difícil ver esto en la vida mexicana a través del cine. Si uno ve el cine mexicano, verá que hay constantes, muy constantes alusiones al béisbol. Señor, tenía el pie fuera del base. ¡Eso fue lo que digo antes! No, señor, usted no estaba, tenía tu pie aquí. ¿Dónde lo tenías usted? No estaba aquí, no, señor. Durante la temporada de 1946, el célebre actor Buster Keaton presentó un espectáculo cómico beisbolero en el Parque Delta. Las funciones se realizaban todos los viernes por la tarde ante un graderío abarrotado de pequeños aficionados. De 1941 a 49, los equipos campeones de la Liga Mexicana fueron dirigidos por managers cubanos. El más grande de todos los tiempos, Lázaro Salazar, el príncipe de Belém, actuando como manager y jugador, llevó a los Fantasmas Grises de Monterrey al único tricampeonato de la historia de la pelota nacional, precisamente en los años de mayor competencia. Los de Lázaro, cuando estaba muy pegado, él pedía la pelota a él, ¿y qué hacía? 9 ceros. Es el béisbol. O una. El manager Lázaro Salazar pide time y él en persona va a lanzar contra el Veracruz. No quiere perder Lázaro Salazar este partido que es importantísimo para él y para su equipo, el Monterrey. Fíjate, porque era grande. Porque no mandaba a pichar a otro. Dame la bola, le decía. Está muy flojo. Deja ver si yo lo domino. Salazar lanzando con hombre en segunda base, va a buscar contener al Veracruz, se encuentra en plena ofensiva. Salazar presenta la pelota. El mentor de gran parte de aquella generación de managers y pitchers mexicanos, antillanos y estadounidenses fue el cubano Adolfo Luque, campeón en la Serie Mundial en 1919 con Cincinnati y manejador de los Pericos de Puebla en la década de los 40. En esos días, decenas de estrellas inundaron los diamantes del béisbol profesional en México. Como resultado de una competencia sin precedentes, salvo casos excepcionales, los peloteros mexicanos fueron relegados a la banca, postergados en su propio país. En el segundo lustro de los años 40, el béisbol mexicano parecía haberse consolidado.
En el invierno de 1945 nacía la Liga del Pacífico, que logró salir a flote en el momento de mayor auge de su competencia, la poderosa Liga Cubana, en la cual se encontraban los ligamayoristas y los mejores peloteros latinos. Hacia el final de la década, se establecerían también importantes ligas amateurs, como la Metropolitana y la Bancaria. En realidad, el único sustento de la Liga Mexicana, la chequera de Pasquel, estaba completamente agotado. El reducido aforo de los parques impedía solventar los costos de la alta nómina de los clubes de la Liga Mexicana. Hacia la temporada del 48, las pobres finanzas de la liga obligaron a tomar nuevas disposiciones. Debido a la imposibilidad de sufragar gastos de transportación, los clubes Alijadores de Tampico y Tuneros de San Luis fueron separados de la competencia. Los otros dos equipos de provincia, Monterrey y Puebla, decidieron jugar en la capital. Y esa idea también de traer a los equipos a jugar al Parque Delta de la Ciudad de México, la usaron del béisbol cubano, que era un éxito jugando todos en el mismo estadio de la Tropical o luego el estadio del Cerro. Porque la Liga Cubana, aunque usted no lo crea, se jugaba solamente en La Habana. Y entonces pensó Pasquel y los demás directivos que a lo mejor también en la Ciudad de México funcionaba, pero ese año ya el fanático se había alejado del parque, y cuando se aleja, pues por lo menos en esa temporada ya no hubo gente. Las difíciles condiciones del torneo causaron notorias bajas en los sueldos de las estrellas, quienes desertaron de la Liga Mexicana y fueron a refugiarse a diferentes circuitos. Algunos cubanos, como Sandalio Consuegra, vuelven a su país en espera de cumplir el castigo de inhabilitación por un año y arreglarse en ligas mayores. El 12 de septiembre de 1948, la directiva del México dio de baja a 6 peloteros por no poder cubrir sus sueldos. 9 días más tarde, un mes antes de su conclusión, se da por terminado el campeonato. La llamada época de oro del béisbol mexicano concluía en un triste asunto contractual. Los representantes de los peloteros, Jesús Cochihuila Valenzuela y Alex Carrasquel, leían una declaración de Pasquel en la que éste expresaba su indisposición a desembolsar un centavo más. Jorge Pasquel, que había entregado parte de su fortuna al béisbol, fue duramente criticado por cambiar peloteros a media temporada y desmembrar clubes contendientes para reforzar a su equipo. Situación común en los tiempos del béisbol de los años 20, solo que ahora había reglamento y el máximo dirigente lo pasaba por alto. Ante el oscuro panorama de la liga en los últimos años de los 40, la figura de un pelotero llamaría la atención de futuras generaciones de aficionados, la de Beto Ávila, quien daba el salto a grandes ligas para jugar con los Indios de Cleveland a partir de 1949. Beto Ávila pudo echar raíces en la gran carpa gracias a una inteligencia privilegiada y un eficiente bateo. Desde 1951 su porcentaje ofensivo ascendió hasta la temporada del 54, cuando conquistó el campeonato de bateo contra cañoneros del tamaño de Ted Williams. Se trataba del primer título de bateo conseguido por un jugador latinoamericano. En México, la noticia fue recibida con un entusiasmo sin precedentes. Pues mira, te voy a decir lo que sucedió después que terminó la temporada. El Lesto, que en aquella época era de García Balseca, me invita a mí para que yo haga, ahora sí, un viaje criminal, trayéndome desde Juárez hasta la Ciudad de México y de ahí a Veracruz, parando en ciudades grandes todo el tiempo para que me hicieran homenajes. Y yo acepté, y en un coche convertible, así empezamos, en Juárez, de ahí a Chihuahua, de ahí a Parral, y así hasta que llegara a México, ahí donde están los Indios Verdes. Ahí me recibió los habitantes de la Ciudad de México,
y en todos los poblados que íbamos, miles y miles de gente recibiéndome, ¿no? La pelota mexicana, que había dejado atrás sus años de mayor esplendor, se colgaba de los logros del segunda base veracruzano, nuestra primera gran estrella internacional.